Coordinador, pregunta. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a escuchar esta conferencia que da el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, donde denuncia que la oposición quiere chamaquear al pueblo de México. Hay que recordar que estos señores de la oposición, cuando están delante de los medios, dicen que están a favor de la reforma eléctrica. Pero vamos a escuchar la denuncia que hace el coordinador. Preguntarle justamente sobre la discusión o la dictaminación de la reforma eléctrica, si ya tienen previsto algún cambio al dictamen o a la propuesta enviada por el presidente, toda vez que la oposición pues ha dicho que en sus términos no va a aprobar nada, incluso el PRI. Y otra cosa, bueno, en este mismo contexto, la semana pasada en un mitin aquí afuera de la Cámara de Diputados dio a entenderles a las personas que llegaron que ya tenía los votos de la oposición que necesitaba para aprobar la reforma. Entonces, ¿quiénes son los diputados de la oposición, o por lo menos el número, que ya señalaron que van a votar a favor de la reforma, siempre y cuando tenga modificación? No, lo que pasa es que tú eres muy suspicaz. No dije eso. Miren, no hay hasta el momento, ¿qué es lo que hemos escuchado y ustedes lo han visto? Estamos de acuerdo, todos dicen que están de acuerdo, pero no reformen la Constitución, háganlo en las leyes secundarias. Yo les quiero decir, recuerden ustedes, ahí está una foto que es del 23 de febrero, es decir, ayer se cumplió un año, cuando aprobamos con mayoría la reforma a la ley de la industria eléctrica, donde se estableció todo eso que estamos haciendo hoy en la Constitución. ¿Y qué fue lo que hicieron? Vino una lluvia de más de 4.500 amparos. Ese fue el resultado. O sea, lo que nos están pidiendo es lo que ya está, solo no está la participación de privados y de la CFE, porque tiene que estar en el texto constitucional de 46, 54, todo lo demás está, ¿lo recuerdas, Mario? Sí, es correcto, ya se aprobó, ya de hecho, se aprobó. Se publicó el 9 de marzo. El 9 de marzo está publicado y se ampararon contra todo eso. Como se ampararon, tenemos que hacer reforma constitucional porque ahí no hay manera. Incluso nos dicen, bueno, hagan la reforma, pero metan todo en la secundaria y pongan un plazo. Hay muchas reformas constitucionales en las que ha sido omiso el Congreso para elaborar las leyes secundarias. Bueno, no tenemos la de cannabis, por ejemplo. Nos pueden pasar 20 años y que no haya. Entonces ahí se queda. Entonces no, eso no es serio. Entonces yo les digo, hay que ser serios. Hay que ser serios. Entonces, si están de acuerdo todos, con pequeños ajustes, le dije, bueno, ¿y cuál es la propuesta que están haciendo para hacerle adecuaciones a la iniciativa? Que recuerden, son 3 artículos, el 25, el 27, el 28, y son párrafos, se le agregan, se suprimen 1, y son 9 transitorios. ¿Qué quieren que se modifique? No, pues estamos de acuerdo, pero que se quede en la ley de la industria eléctrica. Quiero decirles que de ahí de entrada hay un problema real. Hay un problema real. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional al autobús. Está declarado inconstitucional. A pesar de eso, la anterior administración y su titular de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad le dieron paso a la operación. Es un fraude a la ley y se pueden tipificar delitos. Entonces, no puede quedar como lo sugiere, porque ya estaba y se ampararon. Hay 4.500. Acaba de dar un resolutivo ayer la Corte, y estamos en paralelo. Ustedes han visto, es lo que se está litigando y lo que se está legislando. Entonces vamos a irlo haciendo a la limón y esperamos tener ya los votos para sacarla adelante. ¿Cuál es la decisión?
es sencilla. Lo que le conviene a México o continuar con esto que está sangrando la economía nacional. 2, atender el consejo del gran presidente de López Mateos, de ser buenos mexicanos o de ser malos mexicanos. Hay que tomar una decisión en la vida, es de decisiones, cada quien tendrá que tomar conforme, como ya lo dije, a su responsabilidad pública, a su condición de padre, de abuelo, de mexicano, de legislador, una decisión de cara a la nación. No hay, en este momento no hemos recibido una sola propuesta. Ustedes lo escucharon. Todos concluyen que si hoy estás a favor del, bueno, sí, a todos los cambios, pero no constitucional. Les vamos a mandar la relatoría y el resumen. Vamos a hacer un collage. Le pedimos aquí a Andrea, que es la que nos hace el favor, que haga un collage de todas las participaciones. Y no hubo uno que dijera que estaba en contra. Bueno, hubo ayer uno que dijo, oigan, lo del litio no, porque no es cierto, no existe. ¿Cómo que no es? No está comprobado que haya en México. Pues ¿para qué lo ponen en la Constitución? Pues si no está, ¿en qué te estorba? Pues déjanos nosotros creer que sí existe y que hay expertos que pueden determinar y que el Instituto Nacional de Geología lo puede determinar. ¿Ustedes se preocupan? No, pero no lo metan en la Constitución, mejor ahí déjenlo. Pues ¿por qué lo dicen, hombre? No lo dicen abiertamente. Porque como tienen títulos de concesión y permisos de extracción, pues ahí lo jalan. Es esta, ¿eh? Pero bueno, como no se trataba de debatir, mejor me quedé calladito. ¿Perdón? No, para eso hay que preguntarle a ellos. Por respeto a los grupos parlamentarios y a cada uno de los diputadas y diputados, yo no quisiera hacer eso. Yo creo que no es sano en la vida legislativa. Y para el coordinador o los vicecoordinadores, independientemente de los votos, he tenido la oportunidad de platicar con los presidentes de la Comisión de Energía y de Puntos Constitucionales, ambos de Morena, y lo que ellos hablan es de la construcción de un dictamen. Y de la construcción de un dictamen, entre todos confían en que puede salir avante la reforma, pero hablan de que Parlamento Abierto pues solo era una fase y que ahora empieza la construcción del dictamen. Pregunto, ¿por qué si el fiel de la balanza, que en este caso es el PRI, en la persona del presidente de la Jucopo, dice que no le van a entrar todavía a la dictaminación o a la votación hasta que pasen las elecciones, ustedes confían en que puede darse el caso? ¿Los van a llevar a elegir, como usted lo señala, que se definan ya, independientemente de que un potencial aliado dice que será hasta después de junio? ¿O cómo sería el proceso? Porque la declaración de Moreira del diputado Moreira es que hasta después de junio. Mira, siempre en la vida, cualquier decisión tiene un escenario ideal y un escenario posible. En esos extremos es donde participa la política. Mi ideal es que lo podamos sacar en este semestre. Y este semestre es junio, de aquí a junio. Ese es el ideal de la coalición. El posible lo vamos a tener que lograr en la construcción de un acuerdo con otros legisladores, grupos parlamentarios. Ese es el trabajo político, por eso debemos de todo, en nuestro grupo lo estamos haciendo, de meterle una bolsa de hielos a la cabeza y no apasionarnos, porque necesitamos darle paso a los argumentos y a la razón más que a la emoción. Entonces vamos a serenarnos para ir construyendo un acuerdo. La del presidente. No hemos recibido ninguna, no me quiero adelantar porque no, en ninguno de los 25 foros, bueno, 24 hasta el día 25, ha habido una propuesta concreta. La conclusión es, sí estamos de acuerdo, pero no en reforma constitucional. Pero apenas va a empezar el proceso de dictaminación. Sí, es que estamos en el foro, es parte del proceso. El foro
de Parlamento abierto es parte del proceso legislativo, no es el proceso legislativo. Viene la relatoría, la aprobación de la Junta, que se turne la relatoría, que la recepcionen las Comisiones Unidas. Una vez que la recepcionan, si hay alguna, los grupos parlamentarios llevarán su propia opinión después de todo este Parlamento, de haber escuchado, de haber oído. Es un tema complejo, pero para eso sirvió este ejercicio. Incluso los medios de comunicación empiezan a advertir cosas que hoy nos han socializado, que nos han compartido y que lo hemos hecho en las asambleas y en los propios foros. Entonces, conclusión, estamos en la primera etapa, concluir la primera etapa del proceso legislativo. El segundo es la elaboración de las relatorías remitidas a las comisiones, las recepcionan, participan ya los grupos parlamentarios con propuestas concretas de modificaciones a la iniciativa. Esa es la ruta. Y luego, pues, votarla. Ya te dije, mi escenario ideal es, de mi grupo parlamentario, hablo por ellos, no hablo en primera persona, del grupo parlamentario de Morena y de la coalición lo puedo hacer porque lo he platicado con sus coordinadores, es que sea en diciembre. No, antes del primer semestre. Antes del primer semestre. El primer semestre termina en junio. No les comparto eso. No se oye. Bueno, interesante pregunta. Les compartí esta parte, casi la puedo considerar anecdótica, que la viví, la construí. La resolución se convirtió en la resolución 066 de abril del 2010, donde se les construía un costo regalado del transporte a las renovables intermitentes. Las energías convencionales seguían rigiéndose por la resolución 146 del 2001, donde tú puedes ver en la publicación toda una metodología y un desglose perfecto de una serie de algoritmos y variables que la integran. Y dice con toda claridad esta metodología que se deben de actualizar las variables económicas cada año y las variables técnicas cada 5 años. No se había hecho la convencional. Y la renovable del 2010, pues al conocer todos estos dos elementos, uno que no se había actualizado a pesar de que estaba publicada y la otra pues se había hecho algo totalmente irregular, nos dedicamos a construir durante 2019 y parte del 2020 la actualización. Y se convirtieron en la actualización 893 relacionada con la 066, 893 del 8 de junio del 2020 y la 146 en la 894 del 10 de junio del 2020. Ambas, una orientada hacia las energías renovables, la 893, y la 894 convencionales, actualizando sus variables en los términos que comento. Sí, pero están amparados todos. O sea, no se ha podido aplicar porque están todos amparados, con excepción de algunos, no todos, de los que están en la 146, que son energías convencionales, normalmente son centrales que utilizan gas, ciclos combinados, porque el criterio del juez era que las renovables tenían un impacto muy grande y que era energía limpia y un derecho humano a la energía limpia. Sin embargo, pues todas estas centrales renovables están amparadas, está detenida la aplicación de la tarifa que actualiza este valor. Entonces, todos los cambios regulatorios de bajo perfil, vamos a llamarle, que se han intentado desarrollar son amparos. Hay muchas acciones que se hicieron, la política de confiabilidad generó muchísimos amparos. Lo más curioso es que muchos de estos amparos, y sobre todo en la reforma de la LIE, fueron por el propio Estado. ¿Por qué por el propio Estado? Porque si nos vamos a la Constitución, el artículo 28 establece la construcción, meses antes de la reforma energética, de un órgano que se llama la COFESE. Entonces la COFESE se construye, si mal no recuerdo, en junio,
y en agosto se construye un chipote, vamos a llamarle, del Poder Judicial, que se le llama juzgados de competencia y tribunales de competencia. 4 meses antes, 5 meses antes, construyen el esquema que les iba a salvaguardar todos sus intereses, porque en diciembre se va a ir por la Constitución, la reforma constitucional. Entonces es muy complicado hacer cualquier acción, porque está, créanmelo, yo he expulgado hasta los más, son alrededor de 850 regulaciones que se construyeron para la ley, para la reforma constitucional. Está extraordinariamente bien construida, o sea, de una manera que hasta llama la atención. Sabemos que hubo cientos de personas contratadas de bufetes altamente especializados, extranjeros y nacionales, construyendo la reforma constitucional y toda su regulación. Y la regulación se implementó después del 2013, 14, 15, 16, 17, 18, todavía estuvo implementándose hasta el 18 cambios a la regulación o implementaciones a la regulación. Entonces sí hicimos el esfuerzo para actualizarlo, para que fuera lo justo, lo que corresponde y que le correspondería y que sería lo que cualquier país tendría en el costo del transporte, pero los amparos beneficiados por los jueces de competencia, que todo lo ven como o inconstitucional porque va en contra de la Constitución o que afecta la competencia. Y de ahí nos lo sacamos.